Hola, ¿cómo andan? Espero que transitando lo mejor que se pueda este momento y este proceso de educación virtual que están realizando, ¿no? De manera imprevista, ¿no? Pero bueno, espero que les permita estar contenidos y ocupados con actividades en este momento de aislamiento y encierro, que, bueno, que todos tenemos que hacerlo por el bien no solamente individual, sino también del otro, ¿no? De las otras personas. Esto es un compromiso de vivir en sociedad. Bueno, dicho estas palabras, bueno, la clase de hoy o la charla de hoy voy a tratar de profundizar algo que ya desarrollé en la clase de presentación del tema de la vivienda como problemática de abordaje en el taller, en donde yo ahora me voy a centrar más específicamente en la idea dentro del proceso proyectual. El pensamiento proyectual se transcurre por distintas instancias. Ustedes ya lo han vivenciado en Arquitectura 1, con lo cual creo que entienden de que se llega a un resultado a partir de un proceso. Bueno, vamos a tratar de entender ese proceso un poquito más a lo que ya esa introducción que di en la clase anterior, y en este caso también comprender este pasaje que ustedes tienen que hacer de lo individual a lo agrupado y colectivo. Bien, ahí vamos. Bien, la primera parte entonces de la charla va a hablar sobre el proyecto, su abordaje, la construcción de la idea arquitectónica. Después vamos a tener una reflexión sobre ciudad y densidad, que es una instancia que tienen que trabajar. Y finalmente les dejaré un video para que ustedes puedan escuchar que sintetizan estos aspectos que voy a desarrollar yo ahora. Bueno, el proceso proyectual arranca o se inicia a partir de que surge una necesidad, en este caso la necesidad de habitar, de vivir, ¿no? Que tienen que resolver ustedes para un grupo de personas que van a habitar 6 viviendas. Esas necesidades se traducen en determinadas actividades, por ejemplo, dormir, recrearse, eh, trabajar, puede ser en su casa, bueno, distintas actividades que uno hace en una vivienda, ¿no? Y fíjense ahora, en el marco de la pandemia que nos toca transitar, cuántas actividades, te diríamos todas prácticamente, porque hasta gimnasia hacemos en nuestra casa ahora, desarrollaríamos, ¿no? Con lo cual, cómo pensar la vivienda hoy en este contexto me parece que es un tema desafiante y más que interesante. Ahora bien, todas esas necesidades y actividades se traducen disciplinarmente en un programa de necesidades, que es el que se le da muy sintéticamente en la ficha de trabajos prácticos, al cual ustedes a ese programa lo tienen que interpretar y cargar de intencionalidad, que es lo que vamos a ir tratando de ver. En este caso ya sabemos, son 6 viviendas en un lote de una manzana que tienen que ustedes realizar. Ahora bien, este programa, estas necesidades y estas 6 viviendas pueden estar en cualquier contexto localizado, pero en este caso es un contexto que a ustedes ya les es familiar, como es La Plata, porque vienen trabajando desde el año pasado, si no son platenses, y los que son platenses mucho más lo tienen incorporado. Pero podría estar localizado en otro lugar, podría ser en Ushuaia, por ejemplo, en donde las características climáticas, geográficas son distintas, o en un extremo, la Antártida, por ejemplo. Con lo cual, bueno, pensar el contexto es muy importante para saber y hacer una intervención acertada. Bueno,
Entonces, por un lado, tengo que interrogar al programa, le tengo que cargar de intencionalidad, ¿no? Tengo que tratar de entenderlo, de ampliarlo, de enriquecerlo, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacerlo? A partir de interrogar también a los usuarios. Bueno, ¿quiénes son los potenciales usuarios de esas 6 viviendas que se van a localizar en ese lugar de la Ciudad de La Plata? ¿Qué perfil tienen? A ver, es una familia tradicional de los padres con 2 hijos menores, podría ser. Es 2 padres con hijos mayores en ese lugar, también podrían ser. Ahora, ambos necesitan distintas cuestiones. No es lo mismo tener 2 chicos grandes, las necesidades de 2 hijos mayores son distintas a 2 chicos menores. Pueden ser una pareja hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, pueden ser 2 personas adultas. Bueno, ¿cómo nos imaginamos que quiénes podrían ser los potenciales usuarios de esas 6 viviendas? Con lo cual hay que interrogar y hay que armar un perfil posible de ese usuario para poder pensar las necesidades y cómo le diseño los espacios para esos usuarios potenciales, porque no es como el año pasado que ustedes tenían una familia con trabajo en su casa, que también había que imaginárselo, pero era solo una familia. Bien, entonces, por un lado, también hay que interrogar al usuario, programa y usuario, le tengo que hacer preguntas. Por el otro lado, tengo que interrogar, analizar el lugar. Es decir, bueno, la parcela, ¿qué tamaño tiene? ¿Es rectangular? ¿Es cuadrada? ¿Tiene 2 caras libres, 3 caras libres? ¿Solo el frente es libre? ¿Está con presencia frente a una avenida, frente a un lugar de atractivo paisajístico interesante? ¿El terreno incorpora alguna vegetación, algún árbol interesante sobre el cual uno puede organizar la distribución de las 6 viviendas? ¿Cuál es la orientación mejor y cómo yo debería distribuir las viviendas en función de la orientación? Si voy a armar un patio, porque considero que debe existir un patio para congregar las 6 viviendas, ¿cómo tiene que estar orientado ese patio? ¿Cómo hago que ese patio sea luminoso, que sea aireado? Bueno, miles de preguntas. ¿El terreno tiene pendiente, no tiene pendiente? ¿Sí? Y así puedo seguir interrogando. ¿Cómo son las propiedades vecinas? ¿Son altas? ¿Tienen 2 niveles, 3 niveles? ¿Cómo me incorporo a esa morfología de la manzana? ¿Qué características tiene? ¿Reconstruye línea municipal? ¿No reconstruye línea municipal? ¿Cuántas alturas? Bueno, preguntas que me tengo que ir haciendo para que mi conjunto complete y mejore ese lugar. Bien. Por otra parte, tenemos que estudiar referentes, otras obras. Ahora bien, ¿cómo estudio esos referentes? ¿No? Porque no los tengo que mirar solamente para ver si me gustan o no me gustan. En realidad los referentes yo debería interrogarlos desde estas preguntas que me estoy haciendo. ¿Cómo otros arquitectos o arquitectas han resuelto un problema similar y han adoptado esa resolución o ese proyecto? ¿Qué preguntas se han hecho los arquitectos? Porque a partir de mirar el resultado yo me puedo decir, mira, se preguntó, claro, acá quiso hacer un patio porque consideró que era importante. Fíjate, como hizo un patio, lo alimenta con todas las viviendas, se accede desde el patio, pero a su vez, fíjate, que no quiere solamente lo colectivo, sino también cada vivienda tiene su propio espacio. Podemos ir a partir de mirar los ejemplos, luego de ir haciéndome todos estos interrogantes, ¿sí? Y encontrar respuestas, esas respuestas que yo inicialmente por ahí no las encuentro. Ahora bien, con todo este bagaje de información, que la tengo desorganizada y que bueno, y que me voy y que tengo que hacer una libretita para ir anotándome estas preguntas y cómo me imagino la respuesta. En principio puede ser en texto, puede ser escrito, pero a su vez puedo ir haciendo algunos gráficos ya, ¿no? Todo esto me va a ir a mí, en mi cabeza, ir articulando las cuestiones y ir jerarquizando para buscar aquella idea síntesis que empiece a estas intenciones a organizarlas.
Entonces, todas estas preguntas con sus respuestas construyen ideas e intenciones en relación a cómo tomar el terreno, cómo debo ocupar yo el terreno con mis viviendas, ¿sí? ¿Qué espacios voy a hacer colectivos e individuales? ¿Cuál va a ser la forma de mi edificio? ¿De qué manera será la forma de mi edificio? ¿Qué volumetría tendrá? ¿Con qué materiales me imagino yo voy a construir mi edificio? ¿Va a ser hormigón? ¿Va a ser mampostería? ¿Va a ser madera? ¿Va a ser combinación de esos materiales? ¿Voy a tener techo plano, techo inclinado, de cubierta de chapa? ¿De qué puede ser ese material de la cubierta inclinada o el techo plano? ¿Techo plano solo, techo plano utilizable o techo plano verde para recuperar el espacio que ocupan las viviendas y no quitarle superficie absorbente y generar elementos que oxigenen el aire? Bueno, distintas soluciones, ¿no?, que uno se va imaginando y que eso en definitiva va a dar un lenguaje, va a dar una estética a ese conjunto. No es lo mismo que sea todo hormigón, que sea combinación de materiales, que sea todo techo plano, que tenga inclinado. O sea, las sensaciones y el lenguaje va a ser distinto. Bueno, estas ideas, acá puse un ejemplo de la casa Blas de Campo Baeza. ¿Cómo se grafica en esta instancia que le estoy diciendo? ¿Cómo me acerco al proyecto en este momento? Bueno, me acerco de esta manera. Por ejemplo, acá hay una interpretación que va haciendo él con sus ideas y sus intenciones en función al terreno inicial que le tocaba localizar su vivienda. En ese lugar le tocaba, ¿no?, en una ladera. Entonces, bueno, ¿cómo imagina que eso se puede transformar en un mirador? ¿Cómo ese mirador a su vez se puede transformar en un cobijo para alguien, para habitar? Pero ¿cómo ese mirador a su vez necesita una protección? Y cómo en su conjunto empieza a ser esa totalidad de su proyecto, de su casa, que es el espacio mirador y el espacio del cobijo y de la parte íntima de la vivienda. Bueno, a su vez va generando algunos otros gráficos en corte, ¿no? Para el espacio siempre se entiende en corte, no en planta, con lo cual fíjense que acá va generando distintos cortes, como espacio, estos elementos lo va agrandando para ir entendiendo, algunos lo va tachando y lo va mejorando a esas intenciones, o sea que lo va modificando, pero como que se va aproximando, ¿sí?, a esas ideas y a esas búsquedas que fue construyendo. Y acá también, no solamente la mirada exterior, sino también la mirada interior de esa vivienda, cómo se la va imaginando, ¿no?, qué espacios, los huecos y las ventanas que captan el paisaje, esta relación interior-exterior, bien mediatizada, estas cuestiones de dónde pongo las ventanas, el espesor y el hueco, la profundidad, ¿sí?, y las plantas, cómo las empiezo a organizar de determinada manera, con ciertos módulos, ¿sí? Cómo aparece una primera intención de lo que va a ser duro por acá y los espacios de uso por acá, entonces todo lo sistemático y duro viene acá y esto es todo lo que más, las funciones del habitar y que se pueden trabajar, que dan en relación al exterior, y cómo estos primeros garabatos después le va poniendo una medida, un elemento que le empiece a dar cierto módulo, cierto rigor, y que lo pueda ir ya pasando a otra instancia. Como verán, acá también aparece el tema siempre de ir pensando en alguna estructura de modulación, ¿no?, que le vaya organizando, otra estructura de módulos más chicos para los servicios por acá y el de uso más grande. Como ven, se va acercando a las ideas, ¿sí? Ahora bien, estas ideas se van como formalizando, prefigurando, serían como las primeras prefiguraciones, bocetos que voy haciendo. Entonces, con esa primera intención que va a tener una parte escrita, esa idea, un relato y algunos primeros dibujos, volumetrías, esquemas, bueno, lo que vimos recién, ciertas formalizaciones que son aproximaciones, ya tengo que con eso, que ya está consensuado, que ya está hablado, que ya estoy convencido, ya pasar a la otra etapa,
que es la de anteproyecto, que es lo que generalmente entregamos en arquitectura. Los trabajos de arquitectura llegan a anteproyecto, en donde todas esas formalizaciones que vimos ya empiezan a tener un rigor. Esos primeros garabatos de modulación y medida, bueno, lo pruebo a ver si realmente lo que yo dibujé es proporcionado, si realmente entran las funciones en ese lugar, qué dimensión tiene que tener bien el módulo, cuando yo pongo bien la medida de la escalera, de los servicios. Bueno, empezar a ese momento de dimensionar, de poner más rigurosidad a esos bocetos que uno ha hecho a mano alzada. Entonces a eso llamamos la instancia de anteproyecto, cuando ya llegamos que esas intenciones, esas prefiguraciones ya tienen un rigor mayor. Pero ahí no termina el proceso proyectual, sino que a su vez, si yo necesito que esa obra se construya, necesito ser más preciso, porque yo necesito decodificar ese material, ese anteproyecto, para que lo pueda construir otra persona o varias personas. Se le tengo que dar el material para el electricista, para el carpintero, para el hormigón, para el albañil, distintos rubros que van a terminar construyendo esa obra. Entonces eso necesita planos de detalle, constructivos, distintos planos, el de electricidad, el de estructura, el de replanteo, todos planos que van a construir el legajo de esa obra y que lo van a ver en producción de obra. Y los aspectos técnicos lo van a ver en proceso constructivo. Con lo cual, los saberes y conocimientos que aprendan en esas materias son bienvenidos y son necesarios traerlos al taller de arquitectura. Pero no termina ahí. Yo terminé el legajo y el proyecto y tengo que dárselo a alguien para que lo construya. Y vamos a la etapa de ejecución. Bueno, y ahí aparecen los tiempos de obra, los diagramas, que lo irán viendo en producción de obra. ¿Termina cuando la obra está ejecutada, el proceso proyectual? No. ¿Cuándo termina? Cuando el usuario o los usuarios, en este caso, se apropian, van y se alojan. Es ahí donde todo este momento, de todo esto que yo me imaginé, pensé y ideé, porque es la etapa de la ideación que estamos transitando, sí, pensé bien y pensé en los aspectos que son necesarios para que estas personas que van a habitar las 6 viviendas tengan una buena calidad de vida. Cuando ellos vayan a usar el conjunto, van a decir, qué bueno, qué bien que pensaron esto, qué lindo espacio este, qué buenas visuales, qué iluminada es mi vivienda, qué buena ventilación, qué bien construida está, llueve y no se inunda, no le entra agua por ninguna parte. Es decir, ahí es donde el arquitecto o los arquitectos terminan de entender o de sentirse contentos en realidad de que todo eso que pensaron al inicio es reconocido por los usuarios. Entonces ahí es donde se termina realmente el proceso proyectual. En este momento, ¿no? Cuando ya la obra está terminada, está ejecutada, tiene vida, es ahí donde toda esta etapa que recién fuimos transitando de manera abstracta ya termina en la apropiación y la obra ya está en funcionamiento. Hemos generado, muchas veces algunos lo asociamos como un nuevo hijo, ¿no? Cada obra, ¿no?, que uno hace se transforma en un hijo, porque en realidad lo va a sentir con lo que cuesta. Este proceso proyectual en tiempo, en esfuerzo y sacrificio, termina siendo como un pequeño hijito. Ahora bien, comprendido esta etapa, ¿no?, del proceso proyectual y que vean todas las instancias de cómo este pensamiento proyectual se traduce desde las ideas hasta el espacio habitable, que hemos transitado recién, vamos a hablar un poquito del tema de ciudad y densidad, que también lo traté en la charla introductoria, sobre la vivienda y la ciudad. En este sentido, no es lo mismo construir vivienda en estos 3 lugares, y este es el Partido de La Plata, por si alguno no lo identifica, este es el casco. Entonces, no es lo mismo construir vivienda como hicieron en A1, en Arquitectura 1, en una zona suburbana, Citibel, Villa Elisa, Gonet, ¿no?, que construir en el área central de la Ciudad de La Plata o en el barrio del Mondongo, donde a ustedes les va a tocar este año intervenir en Arquitectura 2. ¿Por qué digo que no es lo mismo? No es lo mismo desde muchos aspectos. Por un lado, cuando yo miro
la manzana desde arriba y veo cómo está ocupada, veo que tiene toda una línea municipal consolidada y que está todo ocupado. El verde prácticamente no existe. Acá fíjense que en las áreas centrales están las galerías, o sea que está toda la parcela ocupada. Decimos que es un tejido compacto. Pero a su vez, el espacio público, fíjense que adopta estas características de edificios en altura, de un cero muy comercial, ¿no? En donde aparecen distintas actividades, pero no hay vivienda en el cero, sino que se eleva la vivienda, ¿sí? Y el carácter del espacio público adopta esta definición y esta materialidad. Si vamos al otro extremo, el año pasado ustedes trabajaban en un tejido de estas características. Un tejido bastante abierto, podríamos decir, porque fíjense que el verde predomina sobre lo construido, en donde las parcelas para construir son más grandes y las edificaciones quedan exentas de los límites de la parcela, entonces predomina el verde, en donde la definición del espacio público tiene este carácter, mucha vegetación, las veredas suelen incorporar verde, no cemento, en donde la línea municipal por ahí para protegerse aparecen los cercos vivos, en donde las viviendas son de planta baja y 2 niveles, con unas características de tipo chalet o vivienda más contemporánea, pero en donde en realidad el verde es lo que arma el paisaje y en donde la arquitectura queda como disimulada, ¿no?, dentro del verde. Ahora bien, el área que les toca trabajar este año no es ni la central ni la suburbana, es un área intermedia. ¿Por qué digo intermedia? Porque en principio también tiene ocupación de la manzana, pero aparece el verde al interior de la manzana, y el verde más estando frente al bosque con cierta presencia que rodea estas manzanas y le da un carácter. Por otro lado, es cierto, también están las líneas municipal consolidadas, pero también hay viviendas en planta baja, porque es una zona tranquila, residencial, donde no hay mucho tránsito, donde la actividad comercial no es la predominante, sino que es un carácter más barrial. Bueno, estas características son las que ustedes tendrán que entender para ver de qué manera su conjunto de 6 viviendas se articula desde el punto de vista de la composición del tejido, de la morfología, cómo define el espacio público, cómo se integra y enriquece ese lugar. Y no aparece como una obra o un proyecto que rompe las características del área. Muy bien. Ahora bien, como síntesis podríamos ir diciendo que un primer aprendizaje que vamos a hacer es pasar de lo individual, que trabajamos en arquitectura 1, una familia, ¿sí?, a lo agrupado y colectivo. ¿Por qué digo agrupado colectivo? Agrupado porque yo tengo que encontrar alguna manera de cómo estas 6 viviendas las agrupo. Y cómo estas 6 viviendas empiezan a tener algún espacio en común o colectivo que haga que armen un conjunto. Entonces esas son preguntas que tengo que aprender a resolver, ¿no?, y darle una respuesta, y que tengo que mirar otros referentes para ver cómo lo han hecho. En definitiva, en Arquitectura 1 ustedes tenían una familia, el proyecto era prácticamente personalizado, porque era esa familia que tenía trabajo en su casa, con determinadas características, entonces podríamos decir que había un solo, era bastante singular, no había un usuario complejo o diverso. En cambio ahora hablamos de lo plurifamiliar, porque ya vimos que puede haber para estas 6 viviendas distintos agrupamientos de personas que puedan habitar esas casas. Empieza a ser anónimo, ya no está la cuestión tan personalizada, sino que nos suponemos a ese usuario que entendemos puede ir a vivir a ese lugar, entonces tratamos de ese anonimato sacarlo un poquito e imaginarnos quiénes son, y son diversos, con lo cual debemos pensar que hay varias familias que van a estar viviendo. Entonces, ¿cómo conviven en un mismo terreno distintas familias? Bueno, esa también es parte del problema a resolver. Bueno, como les dije, esta charla terminaba con un video. Dado que el video no puede incorporar otro video, les dejo acá, para que ustedes los escuchen después de escucharme a mí, y que es más interesante, el video sobre pensar la arquitectura de Peter Zumthor.
Es un video cortito de 5 minutos que va a estar acompañando esta charla y que en realidad todo lo que yo he dicho está puesto en palabras de este arquitecto muy famoso, muy reconocido, que sería bueno que lo lean, que recurran, que lo conozcan, porque les va a aportar en esta instancia de la carrera muchas ideas, muchos conceptos, muchos consejos que suele dar un profesional muy destacado y muy reconocido. Bueno, para cerrar la clase, la charla, espero que haya sido claro. Si tienen dudas, consulten a Viviana y a Luz. Ellos me pueden acercar a mí las dudas o inclusive pues, están totalmente, obviamente, capacitadas para darlas. Todo aquello que yo no he sido claro o no me he llegado a expresar con suficiente solvencia. Y termino diciendo como quédate en casa. Quédate en casa en este sentido que hoy lo dije, ¿no? En este sentido de una conciencia individual y colectiva. Creo que nosotros, entiendo que la mayoría que llega a nivel universitario, siempre digo, somos unos privilegiados quien podemos transitar este nivel. Somos muy pocos los que llegamos a este nivel en un país que lo que predomina es la pobreza. Con lo cual, y que llegamos a este nivel sostenido por el esfuerzo de toda una sociedad que hace que nosotros podamos estar estudiando gratis. Si bien sabemos que cuesta estudiar también, porque no todos lo pueden hacer, pero no pagamos una matrícula, o sea, tenemos un montón de beneficios. Con lo cual, entiendo que la universidad pública en estos momentos estamos todos haciendo un gran esfuerzo, tanto los estudiantes como los docentes. Es increíble el esfuerzo que tenemos que hacer de nuestra parte para incorporar todas las herramientas. Con lo cual, bueno, quedémonos en casa, seamos responsables, ayudémonos entre todos y contengámonos. Y hagamos que este momento de la pandemia sea más fácilmente transitable. Les mando un gran abrazo, espero pronto poder verlos en el taller, no sé si con un abrazo, porque va a estar complicado, pero por lo menos con saludo de codos para todos. Les mando un beso grande y tengo muchas ganas de conocerlos en persona.